Hola, qué ganas tenía de que empezáramos con este análisis. Hoy tenemos por delante un objetivo que la verdad es absolutamente apasionante. Vamos a decodificar pieza por pieza la verdadera mecánica de la selección natural. Y es que, seamos sinceros, hay muchísima información ahí fuera, pero también un montón de desinformación sobre cómo funciona realmente la evolución de las especies. Así que vamos a ir directamente a las fuentes científicas para transformar todos esos conceptos súper complejos en ideas totalmente cristalinas. Es el momento perfecto para dejar atrás los viejos mitos, entender los procesos biológicos reales y al final de este recorrido alcanzar una maestría total sobre este tema que es sencillamente fascinante. Vamos a por ello. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto, destrozando de entrada el mito evolutivo por excelencia. Es la clásica duda, ¿verdad? Esa de ¿venimos de los monos que vemos en el zoo? Pues la respuesta es un rotundo, absoluto y definitivo no. Los seres humanos, los chimpancés y el resto de simios modernos no somos para nada descendientes directos unos de otros. Lo que la ciencia nos dice en realidad es que compartimos un ancestro común, un primate, sí, pero uno que existió hace literalmente millones de años. Para entenderlo en términos más de andar por casa, esos monos no son nuestros abuelos, son más bien nuestros primos lejanos en este gigantesco árbol genealógico que es la vida. Y la verdad, este es un cambio de perspectiva absolutamente fundamental para que empecemos con buen pie. Y hablando de cambiar el chip, hay un contraste abismal, un choque de trenes, entre la famosa idea de la supervivencia del más fuerte y la supervivencia del mejor adaptado. Este es el segundo gran error, vamos, el más típico que se suele cometer al hablar de biología. La selección natural no va ni muchísimo menos de pura fuerza física bruta. No es un concurso de culturismo. De lo que realmente se trata es de qué organismo está mejor equipado para las condiciones de su entorno actual. Pensemos en esto. Un animal puede ser el más fuerte y musculoso del planeta entero, pero si su entorno de repente cambia drásticamente y mantener ese físico requiere un montón de calorías que ya no están disponibles, esa fuerza increíble no le va a servir de absolutamente nada. Pasemos a ver cómo se fue construyendo todo esto a lo largo del tiempo. Sección 1. De Lamarck a Darwin, la historia evolutiva. Echemos la vista atrás para ver cómo se desarrolla esta historia, porque claro, la humanidad no se despertó una mañana de martes entendiendo este mecanismo a la perfección. Fue un proceso largo y lleno de debates súper intensos. A principios del siglo XIX lo que dominaba era el fijismo, o sea, la idea de que las especies eran como estatuas, estáticas y que nunca cambiaban. Pero en 1809, Jean-Baptiste Lamarck propone el transformismo, que fue la primera gran teoría que decía, oye, que la vida proviene de especies anteriores. Luego, en 1831, Charles Darwin se embarca en un viaje de nada menos que 5 años a bordo del Beagle. 5 años observando una diversidad que le voló la cabeza. Y finalmente, en 1858, Darwin y otro naturalista brillante llamado Alfred Russel Wallace, que, ojo al dato, había llegado a las mismísimas conclusiones, pero por su cuenta, presentan junto a sus hallazgos en Londres. Fue, sin duda, un hito científico espectacular que lo cambió todo. Pero a ver, ¿dónde divergía exactamente la idea de Darwin de lo que se pensaba antes? Lamarck creía que los rasgos se adquirían a base de puro esfuerzo durante la vida del animal. Por ejemplo, él proponía que las jirafas, de tanto estirar su cuello día tras día para alcanzar las hojas más altas, lograban alargarlo y que además ese esfuerzo físico se lo pasaban en herencia a sus crías. Y oye, suena súper lógico, ¿verdad? Pero hoy sabemos a ciencia cierta que es incorrecto. Darwin, en cambio, dio en el clavo al plantear una realidad muy distinta. En cualquier población existe desde el nacimiento una variación natural aleatoria. O sea, es una lotería. Algunas jirafas ancestrales nacían por pura casualidad con cuellos un pelín más largos. ¿Y el ambiente? El ambiente simplemente actuaba como un filtro implacable, seleccionando los ganadores que podían alimentarse mejor. Sección 2. El mecanismo de selección. ¿Cómo funciona esto realmente? Para bajar toda esta ciencia abstracta al mundo real, vamos a contar una pequeña historia. Imaginemos a una familia de conejos en un bosque que de la noche a la mañana se cubre de una densa nieve invernal, o a un grupo de ratones intentando sobrevivir en un desierto abrasador. Entonces, el punto crucial aquí es entender cómo opera la naturaleza, y lo hace a través de 4 pasos exactos. Todo arranca con el paso 1, la mutación. Existen variaciones aleatorias al nacer. A lo mejor un conejito nace con un pelaje más claro de lo normal, o un ratón con las patas un poco más largas. Luego entra en escena el paso 2, la presión ambiental. El entorno pone a prueba esas características, es el gran examen. En la nieve, un conejo de pelo claro pasa totalmente desapercibido para los depredadores. En el desierto, el ratón de patas largas puede correr mucho más deprisa por la arena ardiente. Así llegamos al paso 3, la supervivencia. Esa mutación, que fue una simple lotería, de pronto se convierte en una ventaja enorme que les salva literalmente la vida. Y finalmente el paso 4, que es el definitivo, la herencia. Los que sobreviven consiguen pasar esos genes ventajosos a la siguiente generación.
Y ojo, porque si este ciclo que acabamos de ver se repite de manera constante, una y otra vez durante miles y miles de años, llegamos a un fenómeno que es alucinante, la evolución divergente. Imaginemos que ciertos grupos de una misma especie de ratones quedan separados geográficamente, yo que sé, por una cordillera gigantesca e infranqueable. Un grupo se queda habitando zonas muy frías y oscuras y el otro se queda en zonas áridas y superluminosas. Evidentemente, las presiones ambientales van a seleccionar rasgos completamente opuestos en cada lado. Con el paso del tiempo geológico, sus características habrán cambiado tantísimo que si por algún milagro volvieran a cruzarse, ya no podrían tener crías juntos. Se habrían convertido en dos especies totalmente distintas. Todo a partir de un único ancestro común. Es como magia biológica. Sección 3. El éxito reproductivo. Redefiniendo el triunfo evolutivo. Y es que sobrevivir a un depredador rapidísimo o a un frío que pela es apenas el primer paso. El verdadero motor, lo que de verdad impulsa la evolución, radica en lo que sucede inmediatamente después. Y esto termina de derribar el mito del más fuerte por tres grandísimas razones. Primero, la adaptación siempre vence a la fuerza. Fijaos en organismos diminutos o superlentos como los hongos, las bacterias o las plantas. Evolucionan y tienen un éxito brutal en la Tierra sin necesidad de tener ni un solo músculo. Segundo, la reproducción es la verdadera meta, el objetivo final. Para triunfar biológicamente, tienes que sobrevivir hasta la edad adulta, encontrar pareja y, lo más importante, lograr que tu descendencia sobreviva. Y tercero, la naturaleza no es siempre un campo de batalla despiadado. De hecho, la cooperación resulta ser una estrategia de supervivencia increíblemente exitosa. De hecho, esto último nos lleva a un concepto vital y súper interesante: la selección de parentesco o kin selection. Dado que la evolución opera a nivel de nuestros genes y no solo a nivel de nosotros como individuos, coopera tiene un sentido biológico aplastante. O sea, si un individuo por lo que sea no logra reproducirse, pero invierte toda su energía en cuidar y proteger a sus hermanos, sobrinos o parientes cercanos, en realidad está asegurando que una grandísima porción de sus propios genes pase intacta a la siguiente generación. Es un atajo brutal. Cuidar a la familia es una manera absolutamente genial que tiene la naturaleza de asegurar el legado genético, incluso sin tener descendencia propia. Y esto ilustra de maravilla nuestro siguiente punto. Sección 4. La evolución en acción. Evidencia en el mundo real. Vamos a ver cómo todo esto no es solo teoría guardada en un libro antiguo acumulando polvo. Está ocurriendo a nuestro alrededor ahora mismo. Repasemos esta tabla rápidamente. Ya hemos mencionado cómo la presión por alimentarse de árboles altísimos transformó a los ancestros de las jirafas. Pero mirad a los pinzones de las Islas Galápagos. Los científicos han documentado que en épocas de sequía extrema, los que sobreviven son los pájaros que tienen picos grandes y fuertes, perfectos para romper semillas duras. En cambio, cuando llega la lluvia y cambian las plantas, el entorno de repente favorece a los que tienen picos pequeños. Su adaptación fluctúa casi en tiempo real con el clima. Y para mí, lo más asombroso de todo, el pez de las cavernas en México. Al vivir en la más absoluta y extrema oscuridad, literalmente perdió los ojos. ¿Para qué los quería? Mantener un órgano inútil gasta demasiada energía vital. Así que la naturaleza, con una eficiencia brutal, simplemente prescindió de ellos. Y a esto podemos sumarle un par de ejemplos más de adaptación rápida que son, sinceramente, de ciencia ficción. Por un lado, existen ciertas especies de hormigas guerreras que han desarrollado la alucinante capacidad de infiltrarse en colonias enemigas, imitando a la perfección sus señales químicas. Básicamente, hackean su sistema para robar recursos sin encontrar la más mínima resistencia. Por otro lado, tenemos el caso del pequeño ciervo ratón de Nebraska. Este animal migró a un entorno donde el suelo tenía un color distinto al de su hábitat original y en poquísimo tiempo, en términos evolutivos, su pelaje pasó de ser marrón oscuro a uno muchísimo más claro. Consiguió camuflarse magistralmente y volverse invisible para los depredadores en su nuevo hogar, la evolución trabajando a toda máquina. Todo este recorrido, a través de evidencias científicas del mundo real, nos empuja hacia una conclusión que es el corazón de este tema. La selección natural no favorece al más fuerte, sino pura y exclusivamente al que está más adaptado a su ambiente actual. Queda clarísimo que la evolución es un proceso ciego, no tiene un gran plan maestro ni un objetivo de crear al ser perfecto. Es más bien un proceso continuo que simplemente reacciona a un mundo en constante cambio, premiando únicamente aquellas características que encajan mejor en el gigantesco rompecabezas de su entorno en el momento presente. Ni más ni menos.
Ahora, lo verdaderamente interesante de esta última diapositiva es la profunda reflexión que nos deja encima de la mesa. A ver, si la evolución es un proceso totalmente continuo que depende de forma exclusiva de las reglas del entorno actual, eso significa que cualquier éxito evolutivo que tengamos hoy es sumamente frágil. Así que cabe preguntarse, ¿qué ventajas o fortalezas biológicas de las que disfrutamos ahora mismo podrían convertirse de golpe en nuestro mayor obstáculo si el ambiente del planeta cambiara radicalmente el día de mañana? Es un pensamiento un tanto inquietante, pero fascinante a la vez, y nos demuestra lo increíblemente dinámico y frágil que es el mundo natural en el que vivimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión analítica de hoy y nos vemos en la próxima.